Hola, soy Carlos Moreno, el creador de Telecientífica, una iniciativa para pasar de la ciencia a la aplicación en las áreas de electrónica, telecomunicaciones e informática. El tema de hoy es de suma importancia en la actualidad. Es cómo hacer videollamadas y conferencias. Vamos a comenzar. En primer lugar, tenemos que considerar que hoy en día tenemos una cantidad de herramientas que se pueden utilizar tanto para las videollamadas entre dos o más personas y para las conferencias que pueden realizarse para una reunión corporativa o para la teleeducación o cualquier tipo de actividad en la cual haya mayor formalidad. En el mercado existe una cantidad de herramientas que van desde el programa Zoom, uno de los recursos más utilizados hoy en día, hasta inclusive el WhatsApp, que es una aplicación que nació para mensajería instantánea y que ha sido progresivamente mejorada para realizar conferencias de llamada. También tenemos, por otra parte, las redes sociales que inicialmente fueron creadas para subir información, es decir, lo que es la filosofía de la web 2.0. Y ahora puedes transmitir información, o vamos a decir, flujos de conferencia. Primero que todo, tenemos que recordar algo. Independientemente de las aplicaciones que estemos utilizando para realizar videollamadas o conferencias, requerimos de una infraestructura de red que proporcione un nivel adecuado de calidad de servicio. Es decir, que hay un tratamiento adecuado de los flujos, dando prioridad al video y la voz sobre otros tipos de tráfico existentes. Eso tenemos que hacerlo tanto en la red de acceso, es decir, nuestra red Wi-Fi debe estar adecuada para poder realizar tales actividades. El canal adecuado en nuestra red Wi-Fi, en la banda de 2.4 GHz o en la banda de 5 GHz, utilizar teléfonos inteligentes que preferiblemente posean gran capacidad, tanto en memoria de RAM dinámica, así como en lo que es el procesador, que tenga bastantes números de núcleos, un número de núcleos adecuado, o sencillamente algo que nos permita utilizar las aplicaciones de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante. Podemos utilizar un laptop, un computador personal, e inclusive no tenemos por qué utilizar una red Wi-Fi. Podemos utilizar cableado UTP directamente. De esa manera minimizamos el efecto de las interferencias por radiofrecuencias. Tenemos la red de acceso, tenemos la red de transporte, debido a que al elegir el plan por parte de un proveedor de servicios de Internet, nosotros debemos asegurarnos que ese plan va a cumplir con nuestras expectativas. Siempre puede existir una interrupción del servicio por una deficiencia en los enlaces satelitales, por lluvia, nubosidad, huracanes. Las microondas, de hecho, sufren cuando transmitimos con una frecuencia alta, una longitud de onda pequeña que es comparable con las gotas de lluvia. También podemos utilizar los equipos celulares sin una red Wi-Fi, sencillamente con la red celular de una generación determinada, que hoy en día, digamos que coexisten principalmente la tercera y la cuarta generación, y la quinta generación celular está extendiéndose a lo largo de los países de Europa y de Asia principalmente. También existe en Norteamérica. Todavía no se habla de una red 6G, aunque está en proceso de investigación. Independientemente, vamos a tener los servidores, o vamos a decir un centro de datos en el cual van a correr cada una de estas aplicaciones, porque nosotros nos vamos a conectar desde nuestros equipos hacia el centro de datos del proveedor. En este centro de datos tiene que haber un buen mantenimiento con la finalidad también de proporcionar un servicio en forma continua. Todo lo que nosotros hagamos con las aplicaciones, si soportan la grabación, esa grabación puede quedar almacenada en nuestros dispositivos terminales, si es el caso, o en lo que llamamos en la nube, sería en los centros de datos por un tiempo determinado,
que puede depender del tipo de plan que tenemos con esa aplicación, por ejemplo. De tal manera de que es sumamente importante asegurarnos que la infraestructura de red, en lo que llamamos las capas bajas del modelo OSI, van a cumplir con nuestras expectativas. Hay que estudiar cuánto rendimiento va a consumir o cuánto caudal de tráfico va a consumir cada una de las aplicaciones. Y eso va a depender en parte de los procesos de compresión de video y de audio. Por supuesto que hoy en día hablamos de una red convergente, en donde tenemos voz, video y datos en forma paquetizada. Y también utilizamos aplicaciones colaborativas. Esa es una tendencia. Una vez que tenemos esta red de comunicaciones trabajando eficientemente, ya podemos pensar en utilizar dichas aplicaciones. Las aplicaciones van a tener un comportamiento que va a depender de lo que llamamos las capas altas, es decir, los protocolos que están diseñados dentro del software de cada uno de los dispositivos, y va a depender también de la infraestructura. Pero primero tenemos que asegurar que la infraestructura funcione bien. Algunas soluciones de software eh, tienen mayor eficiencia en la calidad de servicio en lo que tiene que ver con el control de la congestión. Es decir, cuando repentinamente disminuye la capacidad de transmitir, ¿cómo reaccionan? Si son más reactivos o más proactivos en ese aspecto, si cambian el proceso de compresión de video o audio, adaptándolo de una manera dinámica a las posibilidades. Y también hay que considerar el aspecto de ciberseguridad. Hay algunas soluciones que son más seguras que otras. Por supuesto que ningún sistema es 100% seguro, pero se pueden minimizar los riesgos, porque existen amenazas que pueden ser externas en este caso, por parte de actores de amenaza o threat actors que desean entrar en una conferencia de una manera no adecuada y muchas veces producen ataques como Zoom Boomer, que es el que ocurre en el caso de Zoom en algunos casos. Para establecer estas comunicaciones multimedia, normalmente tenemos que separar lo que es el tráfico de voz, video y datos propiamente de la aplicación del tráfico de señalización. La señalización va a consistir en todo tipo de tráfico que permite establecer, mantener y liberar la conexión en una videollamada o una conferencia. Desde los años 90 han habido esfuerzos para estandarizar los protocolos relacionados con la señalización. Uno de los estándares más conocidos es el H323, creado y promovido por parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para ofrecer servicios de voz y video en una red IP, sin garantizar lo que llamamos una calidad de servicio. La calidad de servicio tenemos nosotros que implementarla a nivel de los equipos de la infraestructura. Sin embargo, se pueden hacer algunas implementaciones a nivel de equipos terminales, dando una prioridad también, pero por supuesto, los equipos que están en el medio, en la red de transporte, tienen que reconocer las prioridades. Pueden reservarse recursos inclusive, con mayor fuerza en los equipos intermedios. El protocolo SIP, que son las siglas de Session Initiation Protocol, fue creado en los años 2002, 2003. Realmente la versión que utilizamos actualmente, porque antes de ese momento, en California, Santa Bárbara, se reunieron dos grupos de investigadores, unos investigadores estadounidenses, un estudiante doctoral alemán, cuyo nombre es Henning Schultring, de la Universidad de Columbia, y crearon lo que hoy en día es el protocolo SIP, que se sigue utilizando tanto en soluciones de equipos terminales, con soluciones hogareñas, así como por parte de los proveedores de servicios directamente. También existen las tecnologías P2P, cuyo principal representante es Skype, con lo cual se establece una conexión inicial con un servidor central y luego
se desliga este servidor o este conjunto de servidores de la conexión que ahora va a ser de extremo a extremo. Esto es una característica de las redes P2P que de alguna manera se asemeja al comportamiento de aplicaciones para bajar software como BitTorrent o Casa A. Existen nodos intermedios que participan en la señalización y luego se desligan de ello, ¿ok? Entonces, tenemos que considerar que va a haber tráfico de señalización y tráfico de datos, voz y video. Ahora, ¿cómo decidir qué herramienta vamos a utilizar para videollamadas o conferencias profesionales? Haciendo una comparación, vemos que, por ejemplo, para las videollamadas, ya vimos que tiene que haber un plan adecuado de servicio de Internet que garantice la calidad de servicio. Lo que tengamos, debemos tener una disponibilidad, una confiabilidad de los enlaces de telecomunicaciones. Tenemos que adecuar la red del hogar u oficina, como dije anteriormente. Para el caso de videollamadas, hay que tener una red Wi-Fi robusta. Debemos considerar las brechas de seguridad de la herramienta. Por ejemplo, lo que es el cifrado o encriptamiento y lo que es la autenticación. El cifrado va a permitir proteger los datos, vamos a decir, la voz y el video, de tal manera de que no sean tomados por un tercero. La autenticación permite que haya un reconocimiento entre una persona y otra persona, un equipo y otro equipo, y también entre ambos equipos y la infraestructura. Para la calidad del audio y video debemos estudiar, si es posible, los codificadores. Muchas veces esta información no es tan fácilmente digerible, pero se debe buscar. Hay métodos de compresión que permiten lograr una disminución del uso del ancho de banda de una manera eficiente. Esto nos puede proteger en caso de que haya una disminución de la capacidad. Ejemplo, lluvia o exceso de usuarios, que es un fenómeno que ocurre durante la pandemia y que digamos que es normal que ocurra a determinadas horas, por supuesto con menor fuerza. Lo que son los canceladores de ecos, supresión de silencio, de tal manera de que no se envíe voz ni video cuando hay silencios o cuando hay una imagen fija, o vamos a decir que hay una compresión muy grande, de tal manera de que optimicemos el canal. Por otra parte, hay que estudiar el comportamiento en alta congestión. Cuando hay poca capacidad, el rendimiento deberá ser menor, es decir, menos cantidad de megabits por segundo disponibles. Entonces, la cosa es cómo ese software se encarga de manejar esas disminuciones. ¿Será que transmite con algún protocolo de control de congestión especializado o alguno de los estandarizados? En tal caso, él comprime más. ¿Qué es lo que hace ese software? Para la ciberseguridad debemos estudiar los protocolos que se utilizan, los algoritmos de cifrado que se emplean, porque el cifrado consume tiempo también, tiempo del CPU, igual que la compresión. Toma tiempo comprimir, toma tiempo cifrar, toma tiempo autenticar. También es bueno estudiar el lenguaje de las aplicaciones y los sistemas operativos. ¿Es Java o es JavaScript, por ejemplo? ¿O qué otro lenguaje? ¿Qué librerías utiliza? ¿En qué sistema operativo? Si es el caso de Java, se utiliza una máquina virtual. Y la facilidad de uso de modo que sea lo más amigable para el usuario final, si es uno de los objetivos. Por eso, eso es por la parte de las videollamadas. Vamos a suponer que son videollamadas sencillas en las cuales no hay mayor cantidad de tráfico que se intercambia, exceptuando la voz y video. Puede ser una videollamada para una conversación normal. Inclusive se puede realizar con voz nada más y no incluir el video, porque se quiere economizar el grado de utilización. En cambio, para las conferencias profesionales, también tenemos que considerar un adecuado nivel de calidad de servicio.
Esto tiene relación directa con los planes. De hecho, existen planes residenciales y planes corporativos para acceso al Internet, tanto para el tráfico de bajada como el tráfico de subida hacia la Internet. También hay que adecuar con mayor fuerza la oficina, es decir, el lugar de oficina, si es el caso. Existen equipos enrutadores, Wi-Fi, módems, que están diseñados para esos planes corporativos. Y muchas veces, por supuesto, una vez que uno se adhiere al plan, adquiere los equipos. Esas son soluciones que normalmente se le llaman pequeña oficina, vamos a decir small office, home office. Son oficinas pequeñas, hogareñas, que nos sirven para trabajar desde nuestras casas. Y está muy de moda hoy en día por el teletrabajo, porque el teletrabajo nació desde hace algún tiempo, no es nuevo. Pero en estas condiciones, cuando estamos en presencia de una pandemia que ya aparentemente está estabilizada, pero todavía se mantendrá por un tiempo las condiciones, entonces hay que considerar. Por otra parte, las brechas de seguridad de la herramienta. Es más exigente el aspecto de seguridad a nivel corporativo. Si estamos en presencia de videollamadas relacionadas con personas que trabajan en el banco o transmiten información confidencial de empresas que tienen presencia en varios países, con más fuerza debemos asegurar que haya un cifrado de los datos y que haya una autenticación. Inclusive, a veces se utiliza un servidor AAA. Lo que llamamos un servidor es un hardware que tiene mayores capacidades que un computador común. Ese servidor puede ser uno o puede haber una granja de servidores o sencillamente un conjunto de servidores de un centro de datos que se encargan de la autenticación. Autenticación para reconocer quién se está conectando con esa herramienta y al mismo tiempo qué autorización le vamos a dar a cada uno de esos usuarios, inclusive monitorear cuánto tiempo se han conectado y qué han hecho. Eso se llama la contabilidad de la llamada. Eso debe ser más robusto a nivel corporativo. Por otra parte, la calidad del audio y video se debe estudiar igualmente y por supuesto que es más exigente. Sobre todo porque en reuniones corporativas en donde hay presencia de múltiples lenguas que no son necesariamente la lengua madre de los participantes, se hace imprescindible que los métodos de compresión tengan una mejor calidad. Una persona cuya lengua nativa es el inglés, por ejemplo, si está hablando francés y la conexión falla de alguna manera, va a ser más dificultoso. Si normalmente se le puede dificultar el entendimiento de una lengua diferente, eso puede influir también en el caso de los códex. Más aún cuando hablamos de lenguas que tienen diferentes orígenes, lenguas romances, lenguas germánicas, otro tipo de lenguas de Asia, por ejemplo, es cuando tenemos que considerar más esa compresión de audio principalmente, más allá que la del video. Y el video es mucho más sensible a la pérdida de paquetes. ¿Por qué pueden haber pérdida de paquetes? Por cantidad de paquetes que se envían con una rapidez muy alta y los equipos tienen recursos limitados. Entonces debemos estudiar también el aspecto de la alta congestión. O sea, ¿se envía más rápido o más lento? ¿Cómo se hace? Eso depende de los algoritmos y es más exigente en el caso de una conferencia profesional. A nivel de gobiernos y de estados se realizan muchas conferencias de este tipo. Por supuesto que siempre existe la posibilidad de que haya una falla en la conexión. La ciberseguridad, como dije anteriormente, hay que estudiar los protocolos, ¿ok? O sea, no solamente ver las brechas, sino estudiar los protocolos que se pueden utilizar. Los lenguajes de aplicaciones y los sistemas operativos. También hay que hacerlo al igual que en las videollamadas. Y la facilidad de uso. Dependiendo del perfil de los usuarios, se debe escoger una herramienta para conferencia profesional más amigable. Principalmente, en este caso de las conferencias profesionales, si hay compartición de datos, es donde se prefiere que sea más amigable. Inclusive, a la hora de grabar, a la hora de reproducir, digamos, acceder a láminas PowerPoint o archivos
o la interacción en colaboración tiene que ser amigable, o en todo caso, que haya un entrenamiento previo adecuado para los asistentes, a diferencia del caso de las videollamadas, que son más informales. Ahora, si concretamente comparamos algunas de las soluciones que existen hoy en día, vamos a ver primero las versiones gratuitas de estas herramientas. En primer lugar, vamos a establecer una comparación considerando el número de personas que se pueden conectar a una conferencia de llamada. Recordemos que WhatsApp es una herramienta que nació con la finalidad de ofrecer servicios de mensajería instantánea. Posteriormente, se pudo implementar la videollamada y ahora la conferencia hasta 4 personas. En el caso de Duo Google, es una aplicación que corre sobre los teléfonos inteligentes que tiene sistema operativo Android, y la versión gratuita permite hasta 12 personas conectadas simultáneamente. En el caso de Skype, uno de los primeros players que ha sido utilizado, permite hasta 50 personas, pero la conferencia puede durar hasta 4 horas, por ejemplo. Por supuesto, hay una versión paga para Skype, pero estamos hablando en este momento de las soluciones, versiones gratuitas. En el caso de Google Meet, una aplicación que también proviene de la empresa Google, se utiliza y permite hasta 250 participantes, pero de forma gratuita, pero esto es hasta el 30 de septiembre del 2020. Google Meet se basa en lo que llamamos un framework o unas librerías de programación denominadas WebRTC, que fueron creadas por Google desde hace algunos años y que han sido utilizados en otras aplicaciones. WebRTC se instala sobre algo que se llama Node.js, Node.js, que es una plataforma hecha en JavaScript. JavaScript es el hermano del protocolo Java orientado a objetos, y ellos tratan de optimizar lo que llamamos la programación orientada a hilos de programación. Normalmente en un programa computacional habíamos hablado de un solo hilo hace años. Hoy en día pueden haber varios hilos, pero de alguna manera ellos tratan de optimizar y colocar menos hilos en ese framework. Por otra parte, tenemos Zoom, una herramienta que tiene una versión gratuita que permite hasta 100 personas para conectarnos a 40 minutos por llamada máximo. Esta herramienta Zoom es una de las más utilizadas actualmente. Tenemos Jitsi también, que se basa también en el framework WebRTC. Es una herramienta de software libre que no tiene límite de personas ni de tiempo. Ahora, si vemos el aspecto de seguridad, vemos que WhatsApp soporta el cifrado extremo a extremo. En algún momento no lo tuvo y los usuarios manifestaron su inconformidad y luego se pudo hacer. Duo Google también lo soporta. Skype soporta también de extremo a extremo. ¿Qué es cifrado extremo a extremo? Que es de equipo a equipo, pero terminal. Porque hay menos probabilidad de que hayan personas, lo que llamamos los actores de amenaza, que puedan sacar información con tipos de ataque como hombre en el medio, man in the middle. En caso de Google Meet también soporta cifrado extremo a extremo. Y en caso de Zoom no lo soporta, pero hay un proceso de implantación que según la empresa está llevándose a cabo en este momento. Jitsi no soporta ningún tipo de cifrado de extremo a extremo. Esto es una deficiencia que tiene Jitsi. Sin embargo, como les comenté anteriormente, no tiene límite de personas ni de tiempo. Es muy amigable también. Hace algunos años, la arquitectura Jitsi utilizaba el protocolo ZIP de señalización. Hoy en día, las nuevas versiones utilizan WebRTC, el cual puede utilizar ZIP de una manera híbrida. Es decir, utiliza lo que llamamos WebSockets, que es otra implementación que viene de, digamos, de los procesos de investigación,
en conjunto con los mensajes zip. En relación al control de la congestión, WhatsApp maneja de manera estandarizada, al igual que Duo Google, al igual que Skype, Google Meet y Jitsi. Zoom tiene, de acuerdo a investigaciones que hemos realizado, el mejor control de congestión. Es decir, cuando disminuye vamos a decir, el ancho de banda disponible en el canal, de alguna manera Zoom se repone. Puede optimizar la utilización de ese ancho de banda y esa es una de las razones por las cuales cuando el acceso al Internet presenta variaciones en algún país, eh, se tiende a utilizar Zoom. No nombré en este cuadro porque no pude a Cisco Webex, por ejemplo. Cisco Webex también es una herramienta que permite en su versión gratuita tener sesiones de hasta 50 minutos con 100 participantes y puedes grabar también. ¿Ok? Cisco Webex también es la competencia más fuerte o una de las más fuertes que tiene Zoom para las conferencias y eso lo vamos a ver entre unos minutos cuando hablemos de las versiones empresariales. Lo importante es de que además de estas y Cisco Webex, pueden existir otras, pero estas son algunas de las más utilizadas. Si hablamos ahora de soluciones corporativas que pueden servir inclusive muchas veces para videollamadas sencillamente, pero se tienden a utilizar para conferencias profesionales porque tienen la capacidad de compartir archivos, de grabar. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos que Zoom puede soportar la grabación, por ejemplo. Cisco Webex también soporta la grabación, tanto en la versión gratuita como en la versión paga, ambos. Microsoft Teams también soporta grabación. En su versión empresarial, por lo menos, la soporta. Por otra parte, a nivel de seguridad, Zoom, como dije anteriormente, está en un proceso de mejoramiento para lo que es el cifrado extremo a extremo por las quejas de los usuarios. Sin embargo, ellos recomiendan que cuando haya una invitación a utilizar Zoom para una conferencia, que no se invite en forma pública, sino se invite a los interesados y se les dé la clave a ellos nada más. Y se puede utilizar en conjunto con YouTube, por ejemplo, para retransmitir en tiempo real. Cisco Webex tiene un cifrado de extremo a extremo bastante robusto, no tiene esos problemas de seguridad que tiene actualmente Zoom, que están mejorando, y Microsoft Teams es una herramienta que posee el cifrado de extremo a extremo y lo convierte en una herramienta bastante segura. Ahora, hay diferencias de costo que van a depender de lo que ofrezcan las empresas respectivas. Y en cuanto al control de congestión, Zoom, por supuesto, gana en lo que es el control de congestión, se adapta mejor a los cambios en el canal, en la disponibilidad, en lo que se llama la disminución del rendimiento, por cuestiones por muchas causas. Cisco Webex y Teams trabajan de una manera equivalente. Ahora, si estudiamos el cuadro mágico de Gartner en el año 2019, esta herramienta del cuadro de Gartner es muy útil para ver a nivel empresarial cómo podemos medir las soluciones de los players o los competidores. Tenemos una gráfica, vamos a decir, un gráfico cartesiano, en el cual tenemos de izquierda a derecha un aumento de la integridad de la visión y visión empresarial, qué tan visionarios son esas empresas con sus soluciones, y en el eje Y tenemos la habilidad para ejecutar todo lo que se investiga. Esto mide de alguna manera la relación entre la investigación y desarrollo y la materialización, porque la idea es disminuir el time to market, tiempo al mercado, perdón, que es un indicador clave a nivel de negocios para ver cuánto una empresa puede llevar y, digamos, resolver problemas concretos. Entonces tenemos en estos 4 cuadrantes que en el caso de los líderes, quienes lideran las versiones de herramientas de este tipo, son Microsoft, Cisco y Zoom.
Si vemos de izquierda a derecha, tiene una mayor integridad de la visión la empresa Cisco System con su servicio Cisco Webex. Luego le sigue Zoom y luego Microsoft. Ahora, de abajo hacia arriba, también Cisco está un poco más arriba en cuanto a la habilidad para ejecutar con su solución Cisco Webex. Luego le sigue Microsoft y luego Zoom. De tal manera de que en este momento está como primer lugar Cisco, y luego podemos nombrar vamos a decir, Zoom y Microsoft. Ahora, ¿por qué, según algunas estadísticas, según algunos videos que circulan en YouTube y mucha información que hay disponible, se utiliza más Zoom? Ellos incrementaron el número de usuarios a 200 millones durante la pandemia de usuarios. Si el mejor, aparentemente a nivel empresarial, es Cisco System, ¿por qué Zoom se utiliza más? Una de las causas pudiera ser que Zoom ya se conocía antes de la pandemia. Y Zoom tiene una versión gratuita al igual que la versión Cisco. De tal manera que Zoom se sigue utilizando. Pueden haber otros elementos que influyen. Eh, por ejemplo, eh, fíjense, la empresa Cisco System con su producto, Cisco Webex se utiliza por parte de CNN, por ejemplo, la cadena de noticias internacional. Pero también vemos que muchas conferencias se realizan por Zoom. Digamos que son las dos alternativas que más se escuchan en este momento. Y a nivel empresarial también se escucha mucho la herramienta Microsoft. De tal manera de que hay libertad de escoger cuál de estas herramientas a nivel profesional, corporativo. Y para culminar, el caso de las redes sociales se están utilizando más que todo para mercadeo. Por ejemplo, el Instagram con su servicio online se puede utilizar para dar charlas y para ese mercadeo corporativo principalmente, ¿verdad? Lo que es el mercadeo digital. Eh, el Facebook también se puede utilizar, el Facebook Messenger, ¿ok? Que de paso está basado en WebRTC, el mismo framework con que está conformada la solución de Google Meet. Con esto culminamos nuestro video. Espero que les haya gustado toda la información que les suministré. Si quieres suscribirte a mi canal, coloca aquí abajo en suscribirse. También puedes presionar la campanita, ¿verdad? Si quieres recibir más información. Y estaremos hablando de muchas más cosas en otros momentos. Muchas gracias. Chao.